La literatura del siglo XX, su historia, su influencia y su avance. Probablemente habría que decir que se desarrolló a partir de lo que ya venía sucediendo, principalmente me parece que en la etapa romántica. Eso por un lado. Y otro tiene que ver con los propios contextos regionales, o sea, cada país. Por ejemplo, en el caso de la literatura española, es una literatura que va a estar muy vinculada en el caso del siglo XX, concretamente, va a estar muy vinculada a los eventos sociales y políticos, la República, luego la dictadura franquista, luego la apertura. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos hablar de una novela como La familia de Pascual Duarte, promediando el siglo XX, o podemos hablar de las novelas de Miguel Delibes, también de la mitad del siglo XX, para llegar más recientemente a otros escritores, como es el caso de Almudena Grandes, o de Antonio Muñoz Molina, que ya presentan una literatura más de carácter contemporáneo, que cogen de temáticas contemporáneas, en lo que tiene, por ejemplo, en el caso concreto de Almudena Grandes, el papel de la mujer, el papel de la historia familiar en las obras de ella. Algo que también se ve, el papel de la historia familiar también se ve en la obra de Antonio Muñoz Molina, porque el país fue profundamente marcado por los eventos sociopolíticos del siglo XX, y por lo tanto eso es lo que de alguna manera la literatura recoge también. Y también hay otros autores menos conocidos que podrían para el futuro constituir una reserva. La imagen plástica que ocupa las poesías del modernista, del poeta modernista, ¿sí? Entonces aparecen las imágenes inspiradas en la pintura, en la música, en la escultura, ¿sí? Se mantienen referencias constantes, la luna, el cisne, el color azul, las piedras y los metales preciosos. Sobre todo la elegancia es otro de los fundamentales características del modernismo. Y lugares y temas exóticos, ¿sí? Los ambientes principescos y cortesanos, los jardines versallescos. Nace un interés romántico por la leyenda. Tenemos que añadir que la producción de la narrativa, o sea de la prosa, es muy limitada, es menos fructífera. Sin embargo, hay hay algunos novelistas latinoamericanos, sobre todo como el colombiano José María Vargas Vila y Manuel Díaz Rodríguez de Venezuela, con una obra que se llama Sangre Patricia. La guerra hace más importante la literatura, algo terrible decir, porque probablemente, digamos, la literatura puede dar un equilibrio entre el terror que produce la guerra en la buena lectura. Hay que decir que los grandes paradigmas de literatura rusa, que son Tolstoy y Dostoyevsky, son anteriores. Luego, en la época de la Unión Soviética, pues la literatura quedó al servicio de... No en su totalidad, obviamente, ¿no? Porque está el caso de Nabokov, por ejemplo, pero en el caso de Boris Pasternak y estos otros escritores, pues ellos trataban de reflejar el proyecto socialista. El boom literario, bueno, ese es un fenómeno también que tenemos que estar... Bueno, yo no sé si decir que orgullosos, pero quizás un poco alegres los latinoamericanos por eso, porque el boom es que pone a la literatura latinoamericana sobre, digamos, una mirada global, en el sentido que nos pueden conocer, nos pueden leer y pueden considerar la calidad que tiene la literatura latinoamericana. Es decir, la más importante literatura en español va a ser en algunos periodos del siglo XX, no la literatura ibérica, sino la literatura latinoamericana. Y eso es algo importante. Creo que el boom todavía existe, porque todavía son importantes para lecturas literarias de García Márquez, de Vargas Llosa, de todos los escritores que hicieron parte del boom, precisamente. Aunque vamos a decir que no debemos olvidar que hay escritores más recientes que también son muy interesantes.
Yo creo que el boom latinoamericano es uno de los movimientos literarios más importantes que se ha dado a lo largo de la historia de la literatura en español. Y como todos los movimientos literarios son impredecibles, insólitos, azarosos e inexplicables. ¿Por qué en cierto momento de nuestra historia latinoamericana se conjugan esas 4 plumas admirables, excepcionales, que son Cortázar, Vargas Llosa, Fuentes y García Márquez, que son como los más representativos? Por supuesto que hay muchísimos más en ese tiempo. Basta señalar a Juan Rulfo, Carpentier, a Borges, pero ellos como que simbolizan el boom. Ahora, lo que a mí me parece curioso es esta conjunción de nombres en un momento dado. Tengo un ejemplo que puede también ilustrarnos al respecto. ¿Por qué se da la conjunción de escritores como Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Andreyev, Gorky en el momento más complicado de la historia de Rusia? Exactamente cuando está a punto de caer el zarismo es cuando se da este movimiento. Como todos sabemos, es parte del fenómeno de los años 60. Empieza antes, de alguna manera, empieza a bullir al fines de los 50, pero poco. Yo creo que es un tema de los años 60, 62, 63, 64. Se arma también en parte alrededor de la invasión, la toma de Cuba por Castro, del 60. Es un fenómeno que va creciendo en realidad. Y hay un momento en que Rodríguez Monegal, el crítico uruguayo, arma toda la estructura y acuña la palabra boom para reunir a todos estos escritores que en realidad latinoamericanos, que en realidad eran amigos entre sí. Así, la literatura se transforma en la expresión artística más compleja de la historia, porque enmarca el empirismo con un toque de fantasía, que la convierte en un arte único. En el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos, y también son palabras, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. No podemos olvidar lo que está construido, y por lo tanto hay que seguir leyendo lo antiguo y leer también lo que pueda, las nuevas producciones. Y bueno, y por supuesto siempre, igual que puede suceder con otras formas de acceso al entretenimiento, por ejemplo cine y televisión, tener una postura crítica, ¿no? Al fin y al cabo se vuelve entretenimiento cosas que a veces son representaciones de aspectos que tienen fundamento cultural, social. Son las mismas crisis sociales, dan lugar a excelentes obras literarias. Por ejemplo, en el caso colombiano, por decir algo, La rebelión de las ratas, La de Virgen del Sicario, son grandes obras sobre fenómenos sociales y problemáticas sociales, y son excelentes obras literarias a la vez.